En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, viernes 3 de febrero del año 2023, viernes cuarto del tiempo ordinario. La iglesia celebra hoy a Santos Blas y Óscar. El color litúrgico es rojo. Las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa de San Blas. La antífona de entrada nos dice: este santo luchó hasta la muerte por la ley de Dios y no se aterrorizó ante la amenaza de los impíos, pues estaba afianzado sobre roca firme. La primera lectura la tomamos de la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos del 1 al 8. Hermanos, conserven entre ustedes el amor fraterno y no se olviden de practicar la hospitalidad, ya que por ella algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Acuérdense de que están presos, como si ustedes mismos estuvieran también con ellos en la cárcel. Piensen en los que son maltratados, pues también ustedes tienen un cuerpo que puede sufrir. Que todos tengan gran respeto al matrimonio y lleven una vida conyugal irreprochable, porque a los que cometen fornicación y adulterio, Dios los habrá de juzgar. Que no haya entre ustedes avidez de riqueza, sino que cada quien se contente con lo que tiene. Dios ha dicho: nunca te dejaré ni te abandonaré. Por lo tanto, nosotros podemos decir con plena confianza: el Señor cuida de mí. ¿Por qué le he de tener miedo a los hombres? Acuérdense de sus pastores, que les predicaron la palabra de Dios. Consideren cómo terminaron su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Palabra de Dios. El salmo lo tomamos del Salmo 26 y el responsorio nos dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29. Como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete en su corte a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados,
no quiso desairar a la joven y enseguida mandó un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Esta historia que acabamos de escuchar, esta historia donde nos habla cómo el hablar con la verdad nos puede llevar a condiciones fuertes. Juan el Bautista hablaba con verdad ante Herodías y ante Herodes, ante esos dos personajes de poder que eran la representación del reino de Roma. Juan le hablaba con verdad. Jesús sabemos que también hablaba con verdad, porque incluso en el texto, como ya lo decían, lo confundían con Elías o con cualquier otro profeta. El hecho de que Jesús hablara de esa manera o el hecho de que Juan hablara de esa manera es porque hablaban directo al corazón. Hablaban de verdades, hablaban de los errores que tenían los demás, pero también esos errores causaban causaban dolor en aquellos a los que se los decía. Juan muere por predicar la verdad. Ese es el problema. Jesús muere por predicar la verdad. Sin embargo, para muchos de nosotros podemos decir, bueno, la verdad sí la sabemos porque es tangible. La esposa del hermano, las faltas que estaban cometiendo. Pero en el caso de nosotros, ¿cómo podemos decir qué es verdad y qué no? ¿Cómo podemos decir en qué momento se nos está hablando de algo que es cercano o lejano a nosotros o cercano o lejano al reino de Dios? Ese es el punto. Y esa respuesta la tenemos precisamente en la primera lectura. Conservemos entre ustedes el amor fraterno y no se olviden de practicar la hospitalidad, ya que por ella algunos han hospedado ángeles sin saberlos. Habla del respeto, habla del amor, habla de no tener que abandonar a alguien. Porque la misma carta, en los mismos versos que tenemos ahí, ya se nos ha dicho. Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Por eso, si nosotros tenemos la confianza puesta en Dios, podemos decir con plena confianza, así como dice el texto, el Señor cuida de mí. ¿Por qué he de tener miedo a los hombres? Juan habló con verdad, una y otra vez. Él no le tuvo miedo a Herodes. Él no le tuvo miedo a las consecuencias de su predicación. Sabemos que Jesús tampoco. Por eso era constantemente asediado. Nosotros, hermanos, cuando hablamos con la verdad o cuando tocamos la verdad ante el hermano, ¿tenemos miedo a la represalia o tenemos miedo o tenemos ese temor de Dios de decir, tengo que hablar con verdad? Porque es más el temor que le tengo a fallarle a Dios Padre que a fallarle al hombre. Debemos de ser esos Juanes Bautistas. Es cierto, la sociedad constantemente anda buscando cómo cortarnos la cabeza, cómo hacernos callar. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La oración colecta el día de hoy, viernes 3 de febrero del año 2023, viernes cuarto del tiempo ordinario. La iglesia recuerda hoy a Santos Blas y Óscar,
El color litúrgico es rojo, las oraciones de la misa de San Blas y las lecturas corresponden al ciclo A. Escucha, Señor, a tu pueblo, que con la ayuda del mártir San Blas te suplica le concedas gozar de paz en la vida presente y tu auxilio para alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.